Tu fe te ha salvado. Marcos capítulo 1. Bienvenido a nuestra serie del libro de Marcos. Tu fe te ha salvado. En estos días vamos a aprender cómo aumentar nuestra fe y cómo personas en el Nuevo Testamento tenían una fe tan grande que podían recibir no solamente sus milagros, sino también salvación. El libro de Marcos es hermoso. Ya estudiamos la segunda parte, que es Hechos. Fue un estudio bastante enriquecedor y sé que también lo será el estudio de Marcos. Tenemos un cuaderno de trabajo, el cual puedes descargar en el link que te dejo aquí en el video. Vamos a iniciar entonces hoy con el estudio del libro de Marcos y quiero que leamos el capítulo 1, pero a la altura del versículo 9. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es hermoso ver cómo Jesús fue bautizado y que en medio de ese bautismo hubo una confirmación de quién él era. El Espíritu descendió sobre él y se escuchó la voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante en el versículo 12, donde dice: Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Y por qué estoy leyendo estos versículos? Porque nosotros, por medio de nuestra fe, comenzamos a ejercer nuestro ministerio. Pero lo que Jesús nos enseña a través de Marcos es que él primero se bautizó, recibió una confirmación o fue ungido por el mismo Dios. Dios dio testimonio de que él era su hijo. Él entonces se preparó buscando la presencia de Dios y era servido por los ángeles. Entonces, después de esto, fue cuando él principia su ministerio. Esto nos enseña a nosotros que es bueno que tengamos ese hambre por trabajar en los caminos del Señor, ese hambre de ejercer nuestro ministerio para lo que Dios nos llamó. Pero ahí radica lo importante. Si Dios fue quien me llamó, yo tengo que saber para qué Dios me llamó. Nosotros decimos, todos hemos sido llamados por Dios, y es cierto. En la serie anterior, la cual les decía del libro de Hechos, hablábamos en unos de los capítulos de que en un momento se armó una pequeña inconformidad, y es que las viudas y los huérfanos estaban siendo descuidados. Y los apóstoles dijeron: ok, pero nosotros no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer para atender a las viudas. Ahora bien, vamos a elegir personas llenos de Dios, con sabiduría, con testimonio, y estos van a cumplir con esa función. ¿Y por qué te recuerdo esto? Bueno, porque nosotros, al igual que los discípulos de aquel tiempo, todos tenemos una asignación diferente. Quizás a ti te toca el trabajo con los huérfanos y con las viudas, pero tú quieres otro tipo de trabajo. Quizás tú quieres cantar, quizás quieres predicar, pero no es lo que te toca. Y es por eso que primero debemos ser ungidos por el Señor, reconocidos por Dios, enviados por Dios, y entonces, luego de tener una previa preparación, entonces empezar lo que Dios nos ha llamado.
El versículo número 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y algo muy importante es lo que dice el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Después que Juan terminó su trabajo, entonces empezó el trabajo de Jesús. De igual forma, nosotros debemos de aprender a conocer los tiempos. Jesús, aun siendo hijo de Dios, tomó un momento para prepararse y para preparar a los que estaban con él. Y luego de entonces de ser bautizado y ungido, fue llevado al desierto donde fue tentado. Cuando Jesús venció la tentación por medio de la palabra, que eso lo hablamos en la serie de Mateo, que fue la anterior al libro de Hechos, entonces ahí Jesús inició su ministerio, luego de que Juan entonces fuera encarcelado. La mejor decisión es acudir al llamado de Dios para nuestras vidas. Esa es la mejor decisión, pero escuche bien, al llamado de Dios para mi vida. Cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Si lo estamos haciendo para que se extienda la fama o qué. Dice en el versículo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto cuando Jesús liberó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús no lo lo hacía por la fama. Sin embargo, atraía la fama. Pero ¿quién era famoso? ¿Era Jesús o era lo que él hacía? Eso es algo que nosotros debemos poner en balanza. Yo soy famosa, la famosa es Karen, o el famoso es Dios a través de Karen. Lo que Dios permite que Karen haga, la gloria de quién es. Y una historia que me encanta y que nosotros debemos aprender de ella es cortita y es Jesús sanando a la suegra de Pedro. Esa mujer estaba acostada con fiebre y Jesús se acercó, tomó la mano y inmediatamente la fiebre cesó. ¿Y sabe qué bonita fe tenía esta mujer? Que, ella recibió la sanidad, pero ella, en vez de irse o no sé, hacer otra cosa, ella comenzó a servirle a Jesús. Nuestra fe, por medio de nuestra fe, podemos alcanzar múltiples milagros. Pero estos milagros, lejos de apartarnos de Dios, deben ayudarnos a acercarnos a Él, servirle de todo corazón y acercarnos mucho, mucho más a Él. Nosotros debemos hablarle de Jesús a los nuestros. Y cuando nosotros hacemos eso con fe, entonces los problemas de nuestra familia, de nuestros cercanos, que le hablamos a Dios, le hablamos a ellos de Dios, entonces serán resueltos. Si no, mira a Pedro. Su suegra estaba enferma, aún así él estaba con Jesús. Jesús estaba hablando de Dios con ellos y esta señora entonces recibió la sanidad. Y, ¿por qué no? También recibió la salvación. Nosotros debemos ser canal de bendición a todas las personas a nuestro alrededor. Nuestra fe debe alcanzar a aquellos que están cerca de nosotros. Y esta fe que nosotros tenemos en el Señor debe ayudarnos a arrepentirnos
y a creer que el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Deja todo lo que te aleje de Jesús y sigue a Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, pero tu fe puede ayudarte a ser salvo. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, pero aquel que se acerque a Dios tiene que creer que lo hay y que es galardonador de los que le temen. Dios te bendiga.